Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos, a quienes nos acompañan en esta segunda sesión del segundo Seminario de Investigación Económica en México. A nombre de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Nayarit, les doy la más cordial bienvenida. A quienes nos acompañan a través de las redes sociales de la Unidad Académica de Economía, también sean muy bienvenidos. En esta segunda sesión contaremos con la participación de la maestra Perla Salas del INEGI y también con la participación de la maestra Beatriz Angélica Toscano de la Torre como moderadora. De esta última me voy a permitir leer una breve reseña. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit. Su trabajo académico se orienta a las líneas de investigación educativa, calidad de la educación, inclusión educativa, analítica de datos y uso de tecnologías de la información en los procesos de aprendizaje. Ha participado en redes de investigación con diversas universidades de México y América Latina. Además, participa como evaluadora del Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación y es miembro de distintas organizaciones profesionales, entre las que destaca la Red Latinoamericana de Inteligencia Artificial. Me permito cederle la palabra entonces a la maestra Angélica Toscano. Adelante, maestra. Gracias, doctora. Pues muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto dar continuidad a este seminario de investigación económica, un espacio dedicado al análisis, reflexión y discusión de temas relevantes para la investigación económica contemporánea. En esta sesión, pues vamos a tener la oportunidad de escuchar la ponencia titulada Ética de datos, retos y perspectivas en el desarrollo de estadísticas oficiales. Este, sin duda, es un tema de gran relevancia en la actualidad, particularmente en un contexto en el que la generación, el análisis y el uso de los datos se ha convertido en elementos fundamentales para la toma de decisiones públicas. El diseño de políticas, así como el diseño de políticas económicas y la construcción de información estadística confiable. Para abordar esta temática, como bien lo dijo la doctora Carla, contamos con la participación de una especialista con experiencia tanto en el sector privado como en el ámbito de las estadísticas oficiales. Nuestra ponente es egresada de la maestría en Economía y Finanzas por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla y licenciada en Economía por el Tecnológico de Monterrey. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha desempeñado en el sector privado, en instituciones financieras y en áreas relacionadas con la auditoría de riesgos financieros. Actualmente colabora con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el centro de Aguascalientes, donde ha contribuido en diversos procesos fundamentales para la generación de información económica oficial, entre ellos la estimación preliminar del Producto Interno Bruto, el cálculo de indicadores económicos y el desarrollo de modelos econométricos para el ajuste estacional de series estadísticas. En la actualidad, la maestra se desempeña en la Dirección General de Integración, Análisis e Investigación como subdirectora de Seguridad y Confidencialidad de la Información, desde donde participa en el fortalecimiento de los mecanismos institucionales que garantizan el manejo ético, seguro y responsable de los datos estadísticos. Sin duda, su experiencia resulta especialmente valiosa para reflexionar sobre los desafíos éticos, técnicos e institucionales asociados obviamente al uso de datos en el desarrollo de estadísticas oficiales. Le damos una cordial bienvenida tanto a ella como a todos ustedes que nos acompañan desde diferentes instituciones educativas tanto del país como externas y le cedemos la palabra para el desarrollo de su ponencia, pero antes me gustaría comentar brevemente la dinámica de la sesión. La ponente va a contar con aproximadamente el tiempo asignado de 1 hora para su exposición y al finalizar vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios por parte del público. Recordar que tenemos personas que nos están viendo también en Facebook, personas que nos están viendo aquí por Zoom. Entonces, pueden ir formulando sus preguntas tanto en el Facebook de la Unidad Académica de Economía como aquí por el Zoom. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra. Adelante. Hola, buenas tardes.
Bueno, primero quiero agradecerle la oportunidad que me brindan al estar acompañándolos en este seminario de economía. Yo como economista, recuerdo muy bien que mucho del tema bueno, mucho de las cosas que hacemos es investigación, desarrollo de modelos. Entonces, es una parte que me apasiona mucho y bueno, pues ahorita aunque no es totalmente como un derivado directo de la economía, el tema de los datos, bueno, del, bueno, sí, del análisis de los datos como tal, ahorita globales, me apasiona mucho esta parte porque es un contexto en el que tiene un panorama muy, muy extenso, que no es únicamente a veces nada más para temas de informáticos, sino como economistas podemos obtener muchísimo beneficio de este análisis de datos. Y bueno, pues entonces, para dar inicio, como ya les comentaba, estoy en el instituto en el tema de seguridad de la información y confidencialidad estadística. Y pues bueno, voy a contarles como una breve historia bueno, más bien cuestionarles. ¿Recuerdan cuando vamos a la tienda? A veces nada más llegamos y el tendero pues ya conoce nuestras compras, ¿no? Pues que si compramos el refresco, que si compramos algo ya muy, muy común o simple, entonces pues ya nos va conociendo, pero a veces el tendero nada más se queda con ese dato, ¿no? Actualmente, la información que estamos dando es en el contexto impensable. Como lo decían ahorita, esta sesión se va a transmitir en Facebook y pues desde Facebook ya estamos también transmitiendo información. Siempre estamos dando información y dando información. Y pues bueno, ahorita realmente un similar al petróleo que genera este, que genera ingresos, que genera obviamente ganancias, son los datos. Entonces, es la parte como voy a iniciar, porque anteriormente no estaba como tal una regulación en el tema de manejo de datos. Actualmente ya vamos poco a poco encaminándonos a tener marcos legales más sólidos. Sin embargo, hubo un momento en el que para ser precisos, para el tema en Alemania, cuando fue el Holocausto, mucho de la información que se utilizó para llevar a cabo los temas del Holocausto, identificación de los judíos, fue derivado de las estadísticas que se tenían de la población. Tenían definido quiénes eran el sector judío, quiénes habitaban, dónde estaban, cuántas personas integraban esas familias. Entonces, de ahí fueron haciendo uso de esa información para lograr los objetivos que ellos tenían. Desgraciadamente fueron unos objetivos que no fueron favorables para la población en general, y ya conocemos cómo terminó este tema. Sin embargo, se fue precisamente dándole forma a la solidez de darle un marco legal al manejo de datos, sobre todo en el tema de estadísticas oficiales, para que precisamente la información que se estuviera recabando de los censos por parte del gobierno fuera únicamente para el temas de políticas sociales y no para fines que tuvieran algún perjuicio en contra de determinado sector de la población, que precisamente el tema de generar estadística oficial es buscando de esa manera de cómo se pueden generar políticas que beneficien a la sociedad. Entonces, bueno, pues en ese contexto voy a iniciar porque, pues, como les decía, el tema de los datos actualmente está generando muchísimos ingresos y pues puede ser el comparativo. Ya paso de diapositiva o sigo la misma. Perdón. Sigue la misma. Ah, ok. Bueno, ya. Les decía del tipo de información que ahorita está siendo muy importante para todas las empresas. No sé si les ha pasado que a veces están pensando en, no sé, comprar una flor azul
y de repente empieza la cantidad de información en el celular o o sea, estás deslizando el scroll en Facebook y te empieza a salir publicidad relacionada con el objeto que traes hasta en mente. Dices, es que ni siquiera lo he dicho, o sea, ya no me escuchan. Podemos decir que tal vez bueno, más bien de los celulares usan el micrófono y ya es información que se va guardando. Pero también decimos, a veces nada más lo pensé y ya me está apareciendo la información, o sea, del producto que yo buscaba, ¿no? Que yo pensaba. Entonces, ese es mucho ese tema, porque realmente sí, estamos lanzando continuamente información desde nuestras preferencias, de ciertas compras, los lugares a los que estamos acudiendo, la familia que tenemos, subimos información desde la comida, o sea, es mucha información que estamos dando siempre, 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 siempre. Y entonces, toda esa información, claro que se va acumulando y pues obviamente alguien va a tener que sacar partido de esa información que nosotros estamos transmitiendo. Porque bueno, para iniciar también el tema de que muchas veces creemos, ay, lo estoy publicando en Facebook y tengo los controles que nada más para que mis familiares lo puedan ver, pudiera ser esa parte, pero hubo un tema controversial precisamente con Facebook que hicieron cruce de información para otros beneficios. Entonces es mucha información que las empresas obviamente están captando y ahorita con toda la inteligencia artificial y con todos los modelos de datos pueden estar haciendo uso de cruce de información, obviamente para buscar mayores rendimientos, ¿no? Todas las empresas. Y bueno, en ese sentido, como les comentaba, el tema de que estamos compartiendo mucha información y aunque a veces creemos que tenemos esos controles segmentado para que cierta población nada más lo pueda ver, no está del todo claro, del todo seguro, porque no sabemos si a la empresa que le estamos dando la información está teniendo el cuidado con nuestros datos. Como les decía, hubo un tema en Facebook que se hizo cruce de información, entonces ahí al final pudieron tener ventaja, claro que porque no estaba establecido el marco legal, pudo delimitarse que no era un tema controversial. Sin embargo, al hacer uso de esa información, porque nosotros se la estamos brindando a Facebook, confiando en que él va a tener los cuidados necesarios para esa información, pues se puede estar fugando esa información, ¿no? Entonces, es un tema muy importante el que si estamos como empresa ofreciendo algún producto o servicio y los datos que estemos utilizando o recabando de nuestros clientes sean con un trabajo, con un trato adecuado, utilizados únicamente para el servicio que nosotros vamos a utilizar y establecer o dejar bien en claro cuál es el tratamiento que se le va a dar a estos datos, ¿no? Y pues bueno, porque como tal, luego juega un papel ya de responsabilidad compartida, porque nosotros también al momento de estar brindando información, tenemos que leer literal las letras chiquitas y saber qué uso se le va a dar. No sé si, por ejemplo, les ha tocado abrir cuenta, por ejemplo, de algún correo. Es muy fácil abrir cuenta de algún correo. Llegas, te registras, pones los datos, horarios, edades, etcétera, pero pues decimos, ay, está gratis, pero cuando algo es gratis, debemos de partir de eso, de que si algo es gratis, el producto soy yo. O sea, no es nada de que realmente esté siendo totalmente gratis. Claro que precisamente los servidores de estos, bueno, el ejemplo de estos correos, hacen uso de la información que nosotros estamos depositando en ese correo para algunos otros fines. No sé si les ha tocado que quieren compartir algún correo electrónico y bueno, comercial y quieren compartir alguna carpeta comprimida, o sea, les aparece que no se puede enviar hacia el archivo comprimido, tienen que sí, descomprimirlo, ¿no? Entonces, precisamente es por eso. Porque ellos pueden hacer uso de la información que nosotros estamos depositando en estos servidores.
Entonces, precisamente por eso es mucho de la responsabilidad compartida. Yo como empresa, ¿qué garantías les voy a dar a mi usuario o cliente de que la información que me proporcione realmente va a ser utilizada con el único fin sin tener afectaciones, ¿no? Y yo como usuario o cliente, ¿qué información estoy dando? Y debo de conocer las letras chiquitas y qué uso se les va a dar a de esta información, tal como es el caso, por ejemplo, al ver alguna, bueno, pueden ser páginas de internet o al descargar algunas aplicaciones desde el celular, viene ahí el tema de términos y condiciones y no puedes avanzar si no aceptas los términos y condiciones. Y viene también ahí el apartado de las políticas de privacidad. Entonces, sí es muy importante, puede ser muy engorroso que nos detengamos a ver este tipo de políticas, pero tendríamos que estar conscientes como usuarios y como clientes cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar a los datos que vamos a estar proporcionando. Porque si luego vienen aplicaciones muy atractivas, como sucedió hace unos días con el tema de que hacían una caricatura de inteligencia artificial poniendo tu foto y los gustos y todo, o sea, descripciones, ¿no? De tu persona. Entonces ya estaba padrísima ver la imagen caricaturizada de lo que te dejaba lo que te daba la inteligencia artificial. Sin embargo, pues obviamente ya le diste acceso a tu cámara, ya le diste información de cuáles son tus preferencias, no sé, tus hobbies, incluso horarios, no sé. Entonces es mucha información que estamos transmitiendo y a veces que por la diversión no medimos las consecuencias de lo que pudiéramos estar transmitiendo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hacer el énfasis en que es una responsabilidad compartida, tanto como yo usuario, como del otro lado las empresas, organismos que están haciendo uso de la información que les estamos brindando. Bueno, y pues en este mismo sentido es que se cuenta con en marcos legales y éticos precisamente dentro de las empresas. Entonces, no todas las empresas, como adelanto, no todas las empresas tienen algún marco legal que establezca este tipo de criterios. Lo han empezado a estar incluyendo como parte de sus políticas, pero va mucho con el tema de más la privacidad bueno, de los datos de los individuos. Sin embargo, todavía no está o sea, no es tan común, pues, que se les siga dando un tratamiento a este tipo de datos. Por ejemplo, cuando vamos a inscribir algún hijo, no sé, hija, o no sé, a la escuela, algunas escuelas te dicen, bueno, pues me vas a proporcionar estos datos, pero pues yo los voy a mantener. Sin embargo, ¿cuál es el tratamiento que se le daría a los alumnos, bueno, a las personas que estuvieron inscritas? Después de que ya no están en el colegio o en la escuela o qué tratamiento se les tiene que dar. O sea, tú sí firmas de que les estás proporcionando la información, sin embargo, no todos están estableciendo ese marco legal de que qué hacen después de que ya las personas no están dentro de la institución. O, por ejemplo, en el sector salud, de una clínica o el consultorio, no sé, les damos información personal tanto a los consultorios que pudiera ser utilizado obviamente para nuestro expediente médico. Sin embargo, ellos qué hacen con esa información, cuál es el tratamiento que se les da después de, porque hay algunas situaciones donde se ha utilizado este tipo de información que o sea, que tú como usuario, tú como paciente, no tuviste consentimiento, no diste ese consentimiento, pues, para que se utilizara en otro tipo de en otro tratamiento de información, ¿no? Y bueno, pues partiendo también de esto, ya el contexto que les di, eh, y de que estamos generando en cada momento información, me gustaría hacer como que énfasis en el tema de que como seres humanos tenemos el derecho a la privacidad y como tal está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y pues bueno, es precisamente por eso se le debe dar especial atención y por eso se ha convertido en algo muy crucial que en la era digital. Y pues bueno, una es el tema de la información
pero también está relacionada con la privacidad de datos, la información personal y ya con la privacidad de los datos. En esta era digital, como les mencionaba, eh, una persona puede tener una información centrada de ella misma solamente en el correo electrónico. Entonces, desde ahí, a veces hasta desde cómo estamos, qué usuario estamos utilizando, podemos estar dando muchísima información que pudiera ser luego una manera de estar, que se pueda hacer, que se pueda obtener más información de nosotros. Podemos poner desde el nombre perla y si me gusta el color azul, perla azul y la fecha de nacimiento, no sé, o sea, pueden ser así muchas informaciones que estemos dando que de una manera nosotros no la podemos, no la veamos con malicia, sin embargo, puede ser utilizado con malicia, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que estemos conscientes de que toda la información que estemos transmitiendo puede ser utilizada para otros fines. Y bueno, pues ya, como les decía, no únicamente el tema de la información que transmitimos hacia las instituciones privadas, que es en el caso, por ejemplo, del sector salud que les mencionaba, de las escuelas, de las compras en algunas empresas. Ahorita está muy común también el tema de compras en línea. Entonces, es mucha información que estamos dando, pero también luego tiene la implicación en el tema de el sector público. En este caso, bueno, pues sería el instituto, bueno, el INEGI como un organismo central de las estadísticas, la oficina central de, más bien la Oficina Nacional de Estadística de México. Entonces, también tiene importancia que como instituciones debemos ser conscientes del tratar con cuidado la información que nos estén compartiendo. Les decía antes, por ejemplo, si íbamos a la tienda, únicamente el tendero sabía qué era lo que llevábamos, ¿no? Entonces, y ahorita, pues vuelvo a lo mismo, es muy común que se esté transmitiendo la información y en redes sociales y se crean y se recopilan todos los datos y pues como les decía, estamos o no conscientes de la información que estamos dando, pero se le está dando uso a esta información que estamos transmitiendo, ¿no? Entonces, por eso, como les mencionaba, es importante que tanto empresas privadas como organismos gubernamentales, porque no nada más sería el tema del Instituto Nacional de Estadística, sino más bien como por ejemplo, el sector salud, el, si hasta, bueno, el sector salud, las dependencias gubernamentales, no sé, el registro civil, todos los que manejan información de las personas, ¿no? Entonces, por eso es tener un compromiso para que el tema de los datos que se estén recopilando únicamente sean para los fines de los que está, de la naturaleza de la empresa o de la oficina en la que estemos laborando, ¿no? eh, que es parte también bueno, dentro de las recomendaciones de buenas prácticas, es mucho hacer énfasis en que se tenga un acuerdo de privacidad, como ya les decía, al tema de cuando accedemos o queremos contratar algún servicio, nosotros estamos de acuerdo con la política de privacidad que se les va a dar. También las empresas tendrían que estar implementando esta parte de sus políticas de privacidad, en el contexto de los miembros que están participando, de sus empleados, ¿no? O sí, de las personas que están trabajando ahí en estas instituciones. Porque, pues como tal, es un compromiso, literal, es parte de la ética que tendríamos que estar dándole bueno, de la lealtad, pues, que tendríamos que tener también con nuestra empresa, el sector en el que estemos participando, ¿no? Para, precisamente garantizar que la información no tenga otros fines, sea utilizada únicamente para los fines con los que estamos diciendo que van a ser utilizados. Bueno. Y pues bueno, voy a avanzar. ¿Qué es la ética de datos? Bueno, pues en sí, la ética de datos este, se resume en 4 conceptos, que es privacidad, seguridad, transparencia y justicia para todos los usuarios. Como les comentaba,
en el mundo actual. Los datos son un elemento muy importante para impulsar desde la innovación hasta generar utilidades. Pues se moldea la forma en que las personas interactuamos en el mundo digital, ya que, bueno, ya vuelvo a lo mismo, es cada vez más frecuente. Yo creo que antes de la pandemia no era tanto como ahorita el uso de todo este tipo de mezcla de información, pero bueno, no sé si fue como que un cambio total y ahorita pues ya la preocupación por la privacidad de los datos también se ha convertido en un desafío muy importante. Tanto ingenieros de datos como las empresas, y les decía también las organizaciones públicas, bueno, instituciones públicas, debemos pues de asumir la responsabilidad de salvaguardar los datos y pues obviamente proteger la privacidad de los usuarios. Sobre todo cuando se presenta algún intercambio de información, ya sea no nada más de tema de empresas, sino también ya cuando pues sí existe un intercambio. En el contexto, por ejemplo, del instituto, existe, por ejemplo, registros administrativos que nos proporcionan otras entidades gubernamentales, pero también podemos captar nosotros información desde los establecimientos económicos. Entonces, y a la vez, por ejemplo, también algunas entidades públicas, bueno, o empresas públicas pueden estar haciendo también el uso de transferencia de información. Entonces, desde ahí es importante comprender qué mecanismos se tendrían que estar implementando precisamente para que se tengan unos marcos legales y sobre todo trabajo de ética para la transmisión de esta información porque, como les mencionaba, ha habido el caso en el que empresas han sacado beneficios, bueno, simplemente hasta a veces desde la transmisión de información que pudiera ser falsa y ya se hace esa mezcla de información para lograr algún objetivo, obviamente de ingresos, ¿no? Entonces, eh, hubo un caso, por ejemplo, un ciberataque a un casino donde en el caso, o sea, obviamente tenían información de las personas que estaban, de los clientes potenciales, ¿no? Entonces era el momento como que para extorsionarlos, pero no encontraban un marco legal porque decían, pues es que la información en cierta manera está publicada, o sea, pública en algún momento. Entonces, no hubo como que el marco legal que pudiera defender a la empresa que se había visto involucrada en ese tipo, en el ciberataque. Porque, bueno, hubo también otro caso de que en donde no estaba establecido, bueno, sí estaba establecido como un marco legal, bueno, fue un caso de una empresa que utilizaba, bueno, más bien, era una cita, una aplicación de citas y en esta empresa les proporcionaban información para que tuvieran algunas amoríos con otras personas, pero les garantizaban que los datos que iban a estar subiendo, sí, la información que estuvieran proporcionándola era segura en todo momento. Que al final, por algunos temas de una persona que trabajaba en esta empresa, se dio cuenta de que no estaban totalmente blindada la información, realmente no estaba segura, la información estaba libre. Entonces quiso extorsionar también a la empresa para que les brindara, bueno, para pedir que quitaran toda la información disponible o si no, iban a liberar poco a poco la información de los usuarios. Entonces, en esa información de los usuarios, al final ahí estaban personas que estaban bueno, más bien personas famosas, no nada más en Estados Unidos, sino a nivel mundial, y tuvo consecuencias muy catastróficas porque personas que salieron en la lista como era pública, pues podías, bueno, hubo el caso de que hasta una operadora de radio tenía las listas y buscaba, ay, busco a fulanito de tal, entonces te decían, sí, sí, aquí está, entonces, pues muchas personas empezaron a tener conflictos familiares,
pues obviamente de reputación y llegó catastrófico, ¿no? O sea, obviamente porque la información que tenía, aunque la vendía como, o sea, como garantizaba su seguridad, nunca estuvo segura. Entonces, desde ahí ya falló el tema de que como empresa no estaba dándole, bueno, más bien, aunque les estaba dando la confianza a los usuarios, no fue legal, no tuvo los cuidados necesarios para precisamente garantizar esa seguridad que le ofrecía a los usuarios. Entonces ahí ya falló desde el momento la ética de esta empresa, ¿no? Y pues obviamente porque se falló la seguridad con la que estaba resguardando la información. Y pues bueno, como en la ética de datos, también estamos muy inmersos en el tema de la innovación. Es por eso fundamental que empiece a establecerse marcos legales dentro de las instituciones, porque, bueno, pues sobre todo las que obtienen información y las que procesan o utilizan estos datos. Eh, a ver, un momento, perdón. Y bueno, ya que el intercambio de datos se ha convertido en una parte integral de la era digital, es necesario que se accedan a recursos en línea. este, bueno, como les decía, más bien accedemos a recursos en línea y aplicaciones que son móviles. Generalmente estos datos se utilizan para identificar a las personas y van desde, que les mencionaba, desde el correo electrónico hasta la ubicación, los horarios y bueno, generan una gran preocupación porque este tipo de información pudiera hacer uso para algo no debido. Entonces, y sobre todo si cae en manos de alguien quien quiere hacer daño con alguna información, pues lo va a hacer, ¿no? Porque a veces ya, ahorita con la inteligencia artificial, ya está el robo de identidad, obviamente es más difícil de detectar. Antes tal vez eran más sencillos porque recibíamos correos electrónicos con el, el dominio mal escrito, si era, por ejemplo, de un banco, banco rojo, no sé, te movía tantito la letra y ya decías, a veces a simple vista no lo detectabas, pero era así de, o sea, como que más fácil de detectarlo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya con la información que se puede proporcionar, pueden jalar desde tu imagen y hacer una extorsión pensando que eres tú quien está haciendo la videollamada, gesticulan ya hasta o sea, tienen la voz, tienen movimientos, entonces, y todo esto es con aplicaciones que nosotros pudiéramos estarles dando la información, ¿no? Sucedió en Estados Unidos un caso de que estaban en una reunión varios altos directivos de la empresa. Fue extorsionado uno de ellos y obviamente el único que era real fue el que fue extorsionado. Las otras personas que estaban dentro de la reunión eran generados por inteligencia artificial. O sea, obviamente con la voz, con la imagen, con el rostro. Entonces, por eso es como que muy importante que tengamos bien en claro qué información estamos proporcionando, ¿no? Y a quién, sobre todo, qué aplicaciones estamos utilizando porque pues no todas las empresas que están luego dentro de la red tienen la ética para gestionar estos datos, ¿no? Y proteger obviamente pues a nosotros como usuarios. Y pues bueno, del tema también eh, el intercambio de datos, ya lo dije, de la sensibilidad de los datos, bueno, ya mencioné también el uso que se les da de la información, bueno, a veces el de las aplicaciones, pero a veces la sensibilidad de los datos que podemos estar proporcionando en una institución, por ejemplo, de salud. O sea, no tendría por qué estar haciendo uso una institución de salud de nuestra información para difundirla a otras entidades que no tendría por qué darles la atención. Se ha dado el caso, por ejemplo, de gente que está en el sector salud, que se colude, por así decirlo, con gente que vende los seguros
precisamente para ver a quienes no puedan contemplar como posibles clientes, ¿no? O sea, y se puede hacer, o sea, eso se puede hacer mientras no estén establecidos bien los marcos legales. Y sobre todo porque no tendría por qué una institución de salud brindarle información a otro sector, ¿no? O sea, como que la relación ahí sí es contradictoria, se dice, porque obviamente, pues luego los seguros, obviamente lo que se busca es reducir el pago de las primas, ¿no? Más bien, o sea, sí, obviamente proveerte algo de un servicio, pero pues obviamente siempre van a buscar tener el cómo no pagar. Entonces, por eso es muy importante que estén delimitados como empresas, como usuarios, qué uso tendría que darle yo a la información que me están proporcionando. Y, bueno, ahora, como les mencionaba, dentro de los marcos que tendrían que estar estableciendo, perdón, entre las entidades, voy a partir de los principios fundamentales que son desde estadísticas oficiales para el tema del sector público, pero también son los que se les da al tema de la privacidad de datos y bueno, ya de ética de datos. Son muy similares y, por ejemplo, en este caso de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales, les mencionaba de un inicio que fueron establecidos precisamente para que el uso de las estadísticas fuera únicamente para el fin de las políticas sociales que tendrían, ¿no? O sea, únicamente con fines estadísticos y evitar el tema de que fueran utilizados, como les mencionaba, en el tema del holocausto. Y pues bueno, estos principios se adoptaron, empezaron a hacer su adaptación en 1990, 94 aproximadamente. Y pues bueno, ya en 2014 fueron aprobados ya en el Consejo de las Naciones Unidas. Y pues bueno, estos principios, pues ya como podemos ver, son de relevancia, de imparcialidad y equidad. Y pues bueno, es porque las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad, proporcionando al gobierno un panorama sobre cómo está la economía, la demografía y bueno, en cuanto a aspectos también sociales y ambientales. Y por lo que las estadísticas, bueno, más bien los organismos nacionales los organismos nacionales de estadística deberían de recopilar y de poner a disposición de forma imparcial las estadísticas que cumplan con requisitos que sean útiles para la sociedad. Bueno, además de esto, deben de existir estándares profesionales y éticos, contar con un marco, con un código de ética dentro de las instituciones, precisamente para que los funcionarios puedan, puedan actuar de manera íntegra y pues bueno, que se incluyan principalmente dentro de sus procedimientos, que actúen con ética profesional, sobre todo desde los métodos de procedimiento para la recopilación y procesamiento y almacenamiento, así como la presentación de los datos estadísticos, pero todo esto basado, como les mencionaba, ya con estándares fijos, sobre todo enfocados en el tema de ética. Que bueno, como mm, dentro de estos principios se centran en la persona, porque quiero hacer luego una acotación con otros sistemas estadísticos. Aquí en estos principios fundamentales se centran en la persona. Bueno, y ya otro de los principios es sobre la rendición de cuentas y transparencia, que es para facilitar la correcta interpretación de los datos y pues sobre todo presentar quién lo hace, qué lo hace, para qué lo hace, ¿no? Y además de, como les decía, prevención del uso inadecuado para que sea precisamente la interpretación que se les dé de los datos no tenga afectaciones y no sea de uso indebido, o sea, estas estadísticas que se vayan a generar.
Y bueno, las fuentes oficiales de estadísticas es otro principio fundamentales que deben de tener en cuenta calidad, puntualidad, costos y carga para los encuestados. Además, aquí ya vemos otro principio que es confidencialidad y que les decía que se refiere a que las personas físicas o morales no puedan ser identificadas. Y además, los datos, obviamente, aquí sí se especifiquen que sean únicamente con fines estadísticos. Y bueno, pues en cuanto al tema de la legislación, que existan reglamentos, leyes que puedan garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas estadísticos. Esto es en cuanto a los principios fundamentales de las estadísticas oficiales. Para el tema de la privacidad, que sería el tema de los principios fundamentales de la UNESCO, se basan como les decía, se basan en los principios de privacidad y protección de los datos, de datos personales y son dentro del mismo contexto similares. Uno de que el tratamiento equitativo y legítimo y pues bueno, aquí también se centran sobre todo en que sea de consentimiento de la persona interesada, que es lo que mencionaba. Cuando vamos a pedir un servicio, por ejemplo, al dentista, tengo que generar mi lista de si tengo, aunque voy con el dentista, tengo que decir si estoy tomando algún medicamento, si fui si he tenido otro tratamiento, o sea, todas las posibles relaciones que pudieran tener con mi atención de este sector, pero pues debe ser tratado mediante el consentimiento de la persona que está yendo a solicitar el servicio o el producto, ¿no? Y pues bueno, sobre todo, como les decía nuevamente, ¿cuál es el fundamento por el que estoy recopilando esta información? Y sobre mediante qué instrumentos voy a estar captando esta información en este caso que es de especificación de los fines, ¿no? Y pues bueno, proporcionalidad y necesidad es sobre el tratamiento de los datos personales que obviamente debe de ser limitado a las funciones en las que me estoy yo dirigiendo, ¿no? O estoy prestando el servicio. Y les mencionaba también el tema de los datos que, por ejemplo, a veces alguna persona cuando ya termina de estudiar dentro de un instituto, qué datos, qué tratamiento se les dan a esos datos. Si se conservan, cuál es el procedimiento, cuánto tiempo van a estar gestionándose esos datos, ¿no? Y para qué son esos datos y por cuánto tiempo. Porque, por ejemplo, puede ser que ya terminaste tu relación estudiantil con una institución, sin embargo, te siguen luego mandando más información. ¿Tú estás concediendo eso, o sea, estás aceptando eso o prefieres no? Entonces, por eso, o sea, tenemos que basarnos en esos principios fundamentales de qué información estamos captando, cuánto tiempo, este, efectivamente, qué información me va a ser útil, cuál no realmente no tendría por qué estar solicitando para que seamos acordes al principio de exactitud. Y nuevamente, la confidencialidad y la seguridad, que los datos deben ser presentados y mantenidos, bueno, más bien preservar proteger la seguridad de esta información para que las personas que no tendrían por qué tener acceso a esta información no lo tengan, ¿no? Y en cuanto a transparencia y rendición de cuentas, pues es lo mismo, efectuar qué haría quién, para qué haría, para qué se haría y cómo lo haría, tener muy, muy bien establecido este marco de referencia, ¿no? Y pues bueno, y ahora en el tema les mencionaba, son similares, ahora los principios fundamentales de ética de datos, que es lo mismo, consentimiento y transparencia, que la persona esté consciente obviamente de qué información está proporcionando, pero también o sea, yo como empresa o como institución que asegurarme de que esa información que vaya a estar recopilando esté autorizada por quien la vaya a hacer, ¿no? Y estar consciente yo de que no debo de estar solicitando información que no fuera, más bien la mínima necesaria únicamente tendría que estar recopilando, ¿no? En cuanto al tema de consentimiento y transparencia. Y sobre todo, en el tema de cuando se hace lo que les decía, si se recopila, ¿qué voy a hacer para almacenarlo? ¿Cómo lo voy a compartir? O si lo voy a compartir con quién, estar teniendo también ese aviso de si lo voy a compartir o no.
para que precisamente el usuario conscientemente decida si nos proporciona o no la información, ¿no? Entonces, pues es mucho de, que les mencionaba, de responsabilidad compartida. Y bueno, en las prácticas en cuanto a equidad, se debe de garantizar que precisamente las decisiones sean tomadas y definidas para todos por igual, que no haya algún sesgo en cuanto a la participación de los interesados o que pudiera afectar a alguna otra parte, ¿no? Nuevamente el tema de seguridad, privacidad y confidencialidad, que estemos garantizando con medidas adecuadas, con controles bien establecidos y sobre todo en qué parte tendríamos que estar implementando los controles, ¿no? Y bueno, pues ya, también sería la responsabilidad de monitoreo continuo. Y bueno, nuevamente aquí está el tema de minimización de datos, únicamente solicitar la información mínima, disponible, ¿no? Más bien mínima necesaria, pues. Y bueno, en cuanto a los retos, les mencionaba que hay una alta explotación comercial y no en todas las empresas se tienen este tema de la ética. Entonces, muchas de las empresas tratan los datos personales como activos literal de negocio, y lo que ha impulsado que el desarrollo de estos ecosistemas de datos sea algo muy atractivo pues para monetizar. Entonces, ante una vertiente de que no todos tenemos la misma protección, va a depender muchas veces los derechos digitales, por así decirlo, del estado de donde se encuentren, si está legislado algo. Porque si en alguno hay esta brecha, estas brechas legales pueden hacer que se debilite algún tema, como les mencionaba, algún fallo que pudiera decir, es que mientras la información esté pública, aunque tengamos por ejemplo, de Facebook. Yo subo una foto a Facebook, entonces ahí ya los derechos ya no me pertenecen. Pero aunque yo le di el consentimiento a Facebook para ponerlo ahí, pudiera estar alegando que promocionó o publicitó una foto mía, pero me va a decir, mientras tú me la hayas compartido, yo no puedo hacer nada, o sea, es de libre dominio. Entonces, existen esas brechas todavía donde es difícil delimitar hasta dónde puedo o no puedo hacer uso de la información. Entonces, eso es como que de los principales retos. Sobre todo, les mencionaba que en estos estándares es mucho centrado en la persona. Sin embargo, los modelos, principalmente en los países con tendencia comunista, el modelo prioriza sobre todo temas de seguridad nacional, a los que ellos consideran de seguridad nacional. Entonces puede hacer una brecha en cuanto hasta qué punto puedo yo hacer o no uso de esta información. Porque, por ejemplo, bueno, precisamente no recuerdo si fue en China, que no estaba permitido, o sea, que fue penalizado LinkedIn por el tema de que no estaba permitiendo hacer la geolocalización al momento de nosotros aceptar la aplicación. Entonces, eran temas muy controversiales que acá de este lado del globo sí lo vemos como algo muy común. Allá no está todavía establecido de esta manera porque su modelo de actuación es mucho en temas de seguridad nacional y de las conveniencias que tengan como a nivel gobierno, ¿no? Y pues bueno, eso les mencionaba, pues era también, puede ser en China, en Rusia, este, y sobre todo que luego no sabes cuál es el tratamiento real que ellos les dan a la información. Entonces hay mucha opacidad en la implementación de este tipo de políticas para el uso de datos, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos, que hay mucha explotación comercial, pero no estamos en un suelo parejo en cuanto a la protección de los derechos, pues sobre todo de privacidad que iniciamos, que era como que, en lo que se centraba el tema de datos. Y bueno, como les mencionaba, algunos de los puntos ciegos que han sido en la ética de datos es
sobre una aplicación de citas, que aquí ya se los comenté. Y bueno, en este otro o sea, era una aplicación que se llama OkCupid y donde las personas compartían y colaboraban con investigadores para procesar datos de personas daneses en las que se publicaban identificación de las personas desde sexo, edad, orientación sexual y pues bueno, este, a- hacían análisis, pero estuvieron compartiendo información que no tendría por qué estar, fue una alianza, pues, estaban compartiendo información que no tendrían por qué estar transmitiendo, era para el tema de luego de publicidad. Estaba como que muy sesgada y la principal preocupación fue de que, bueno, pues les decía, ya estaba la información subida, pues yo podía hacer uso de la información porque ya era pública, sin embargo, no era el contexto en el que tendría que haber sido utilizado, ¿no? Otra también fue de Cambridge Analytica, que era lo que les decía en Facebook. No sé si lo hayan escuchado, el tema de cómo mediante Facebook y el análisis pues, de algunos sectores de la población manipulaban todo, o sea, inclinando hacia unas elecciones, pero mandaban información falsa precisamente como que para ir sesgando a los votantes a que votaran por cierto candidato. Entonces, ha sido, les decía, es la mancuerna por ejemplo, de estos análisis de datos, pero usando información que estaba en Facebook pública. Otra de las fallas también que ha generado el análisis bueno, en cuanto a la ética de datos es un experimento que se hizo de un reclutamiento de Google para, más bien de Amazon. Buscaban así como que los mejores perfiles, pero aquí fue un sesgo porque obviamente detectaban así como que iba sesgado pues porque desde sus prompts estaban buscando únicamente hombres en cuanto a sus posibles candidatos, ¿no? Sin embargo, si una mujer enviaba y decía, soy mujer y trabajé en tal, o asociación de mujeres, no sé, estaba sesgado porque ya estaba desde ahí sesgado, no por el humano, sino por el modelo que se estaba generando este reclutamiento. Entonces, pues también puede ser algo tema de ética, porque se puede interpretar a discriminación. Sin embargo, bueno, pues como sabemos, la inteligencia artificial se basa o se genera en cuanto a lo que tenga ellos de aprendizaje, a la información que ellos hayan recibido, ¿no? Entonces, aquí este tema fue un sesgo, pero precisamente porque fue desde origen creado de una manera no adecuada para hacer la búsqueda de este reclutamiento. Porque pues sigue siendo, aunque es inteligencia, sigue siendo artificial, entonces faltaba delimitar esa parte del feeling o que no se sesgara únicamente hacia lo aprendido o a lo desarrollado con el tema hombre, ¿no? Y pues bueno, otro de los sesgos que les decía era aquí el tema de historial médico. Eh, Fue en cuanto a una asociación que firmó con Google para evaluar bueno, más bien Google obtuvo acceso a historiales médicos de de algunos pacientes en Estados Unidos que incluían nombres, fechas de nacimiento, resultados de laboratorio porque estaban haciendo un análisis, esta empresa solicitó apoyo de Google, pero Google estuvo haciendo beneficios porque tenía demasiada información. Entonces ahí fue un convenio en el que se violó la privacidad a la que se le proporcionaban los datos hacia Google. Ok. Ah, Ya avisé que voy un ok. poquito tarde, pero igual. Bueno, porque desde un inicio no se comunicó bien claro cuál fue el uso que se le tendría que estar proporcionando de esta información médica, ¿no? Y bueno, el tema de la reconocimiento facial es igual también ahora con el tema de que muchos utilizan el reconocimiento facial
acá era en el sentido de los servicios de inmigración. Se usó para que las imágenes estuvieran disponibles en línea, pero las personas no estaban, no habían sido avisadas pues de que esta información iba a estar publicada, entonces pues representó una violación totalmente al tema de compartir información de las personas que van a hacer uso, ¿no? de estos sistemas. Entonces, porque, y les digo, todavía está como que no muy delimitado pues las responsabilidades en cuanto a transmisión de información de sectores, de empresas a empresas. Y pues bueno, pues las perspectivas son que obviamente mientras una de las mayores amenazas para las empresas e instituciones, tal vez no puede ser no únicamente la competencia, sino que la gente no crea en la empresa como tal. Entonces, la perspectiva es que tenemos que estar generando confianza, sobre todo como para el cliente directamente, que estemos garantizándole que como empresa, como instituto, estamos utilizando una cultura de ética, de manera en que se cuide sobre todo que siga centrado pues en la persona. Y pues bueno, porque es una equivocación en el tema de ética, al cuidado de los datos, pues pudiera tener consecuencias más graves, incluso que algún, como les decía, no tanto la competencia, sino más bien afecta mucho ay, se me fue la palabra, a la confianza repercute mucho en la manera en cómo vemos a la empresa, cómo vemos a la institución, ¿no? Porque ya no, se pierde la credibilidad. Entonces, pues obviamente, para generar la confianza de las personas, toma mucho, pero pues, para perder, obviamente, la confianza es en un segundo, ¿no? Como lo dice luego, como lo dice luego el dicho. Y pues bueno, tendremos que demostrar que como institución, como empresa, somos confiables y que estamos aplicando principios fundamentales, ya como los mencionaba de inicio, y pues bueno, que se demuestre obviamente que sea una responsabilidad social, y en el tema de las buenas prácticas sobre todo. Y pues bueno, ya como parte y para ir cerrando, en cuanto al sector público de la ética de datos, se contempla ahorita un entorno de datos complejo, ya que contribuye al desarrollo de mucha generación de mucha estadística mediante, no únicamente sobre la generación de datos que siempre se ha utilizado, sobre censos, encuestas, sino ya empiezan a involucrarse algunas otras prácticas dentro del sector público, como es la generación de datos. Y pues bueno, esto se logra mediante la adopción de acciones que permitan el manejo de los datos de una manera ética y que se sitúen, como les decía, en la persona, en los derechos también de la persona. Y pues bueno, obviamente para brindar mejor información, pues ya se están utilizando otras técnicas de análisis de datos, pero que no están tan ajenas a que tengan mayores riesgos, como les mencionaba, hasta qué punto puedo yo estar utilizando cierta información y sobre todo garantizar que la información que esté recibiendo y que sea de un insumo para generar mayores estadísticas, se esté dando el tratamiento adecuado, ¿no? Los controles necesarios precisamente para preservar la seguridad de los informantes. Y pues bueno. Para el caso, ahora sí, un caso de uso acá en México sería en el instituto el tema de la política para la gestión de la confidencialidad de la información estadística y geográfica, que ahora sí es ya centrado en lo que, cómo es el intercambio de información, porque es importante señalar que el instituto, además de ser el órgano de estadística oficial a nivel nacional,
es quien rige el sistema de información estadística y geográfica a nivel nacional para generar esta información de interés nacional. Entonces, aquí era lo que les mencionaba en un inicio, que el instituto tiene convenios con otras entidades del Estado para recibir información que ellos están, de los que ellos son generadores, ¿no? Por ejemplo, del sector salud, de educación, bueno, otras entidades. Y existen estos acuerdos y es precisamente estas políticas, estos principios fundamentales se establecen en la política para la gestión de la confidencialidad para que sea una manera organizada en la que los participantes del Nacional de Integración Estadística y Geográfica puedan hacer el intercambio de información. Entonces, aquí es importante también aclarar que la información que nos van a proporcionar va desde ser clasificada como por un nivel de riesgo de confidencialidad y si es un nivel alto, medio o bajo y viene ahí establecido cuándo es un nivel alto, cuándo es un nivel medio, cuándo es un nivel bajo de confidencialidad y sobre todo qué medidas se tendrían que estar aplicando para hacer la transmisión de información y tratar siempre y cuidar más bien siempre la identidad de las personas informantes, ¿no? Cuáles son las técnicas que se utilizan para tener estos datos anonimizados y de qué manera van a ser este, publicados, ¿no? Entonces, bueno, además de eso, también se trata temas de capacitación, no nada más para el personal que está dentro del instituto, sino para quienes generan la información en las otras unidades del Estado. Y pues bueno, hasta aquí sería todo. ¿Alguna duda? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar. Primeramente, muchas gracias por esta interesante presentación que sin duda nos invita a reflexionar sobre la importancia de la ética, la confidencialidad y la responsabilidad institucional en el manejo de los datos estadísticos. Abrimos ahora un espacio para preguntas o comentarios del público, tanto para los que están en Facebook, está abierto el espacio de preguntas. Para los que están aquí en Zoom, si quieren, pueden hacerlo en el chat. Yo doy lectura a sus preguntas o pueden levantar la mano para darles la voz. Nada más pedirles que las intervenciones sean breves y en forma de preguntas para poder escuchar a varias personas. Bien. Ok. Brian Reynosa o Brian, no sé. Reynosa nos hace aquí una pregunta por Zoom. Dice, ¿cómo pueden las instituciones garantizar que el uso de Big Data o inteligencia artificial en la generación de estadísticas oficiales no introduzca sesgos que afecten la toma de decisiones públicas? Ok, bueno, interesante pregunta. ¿Cómo garantizar que no introduzca sesgos? Bueno, en sí, precisamente el tema de que la inteligencia artificial utiliza la información que se le proporciona previamente y es con esa la que hace que se entrena. Entonces es responsabilidad de la empresa, es responsabilidad de quienes estén generando información qué calidad de información le estoy brindando, ¿no? Entonces, por eso les hacía el énfasis en garantizar que la información que yo vaya a estar utilizando no sea generada con el sesgo desde el momento de que yo la estoy proporcionando. Hacia el tema bueno, hacia el ejemplo de la inteligencia artificial que estuvo implementando para el tema de reclutamiento. Ahí el sesgo era desde el momento que se estuvo proporcionando información, obviamente la información que se tenía más era sobre hombres, no porque se le quisiera dar ese sesgo
pero sí influye mucho con qué alimentamos el proceso de generación de información de inteligencia artificial. Entonces es mucho más responsabilidad sobre con qué voy a estar haciendo las pruebas, ¿no? No sé si me expliqué. Y gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de los que están en Facebook o los que están aquí en Zoom? Que quieran hacer una pregunta, ya sea levantando la mano, comentándola en el chat. Adelante. Mientras que se animan, a mí sí me gustaría hacer una pregunta. Considerando el avance del análisis de datos y las nuevas técnicas de vinculación de bases de datos, ¿cuáles consideras que son hoy los principales riesgos de reidentificación de la información estadística y qué estrategias institucionales están desarrollando para poder mitigarlos? Ya se me escondió la barrita para el audio. Bueno, en cuanto a los riesgos de reidentificación, en el instituto desde inicio, desde el diseño, viene obviamente recopilar únicamente los datos indispensables, mínimos indispensables. ¿En qué sentido? En el que, por ejemplo, yo llego contigo y voy a levantarte una encuesta, no te pido que pongas tu nombre completo. Desde ahí viene nada más, este, pudiera ser que viene delimitado por Beatriz o por Angélica, o sea, o un nombre, pero no completo. O simplemente a veces va a venir, dependiendo de qué encuesta, de qué proceso estemos utilizando, va a ser o por un rango de edades, por ubicando alguna manzana, o sea, desde ese momento estoy tratando de no hacer la identificación directa de la persona. Pero si, o sea, tuviera, por ejemplo, esto es en el momento desde el diseño de la encuesta. Pero existen mecanismos que, por ejemplo, si viene información en cuanto a sexo, escolaridad, todo eso se va haciendo de una manera que pudiera ser anonimizada, o pudiera ser algunas técnicas que impidan la reidentificación del informante. Esto es en un punto de análisis. Otra puede ser al momento de difundir la información pudiera ser que también se estructura de tal manera que no pudiera ser desagregado, identificado, por ejemplo, en el tema de las poblaciones muy pequeñas, se limita la información hasta cierto número de habitantes. Desde cierto número de habitantes en adelante te voy a dar la información. Menos de ese cierto número no te voy a estar compartiendo información. Esto es pudiera ser en cuanto al tema de microdatos. Por lo general, este tipo de microdatos son tratados mediante el laboratorio de microdatos, que es otra parte del instituto, y no recuerdo si pudiera ser tratado en la siguiente sesión con mi compañero. Pero es otro tema, o sea, sí existen mecanismos en el momento de que quisiéramos hacer uso de microdatos, existen mecanismos, precisamente también hay un laboratorio de ciencia de datos y ellos llevan a cabo ciertos protocolos también para garantizar que los investigadores actúen de manera ética, responsable, cuál es el fin de la investigación y desde ahí se van poniendo candados, ¿no? Entonces, que obviamente garantizar que nada más la persona tenga acceso a la información con los fines para que las vaya a utilizar, no para sacar otros provechos. Entonces, sí existen varios mecanismos, porque pues sí, precisamente el principal bueno, de los principales objetivos del instituto es preservar siempre bueno, la confidencialidad de los informantes. Sí, gracias. Bueno, antes de leer la pregunta que nos hace la maestra María Isabel, comento un comentario, valga la redundancia, que se está haciendo en Facebook por la doctora Clara Orizaga. Nos comenta que desde los años 90 hay una transferencia de poder
Antes el poder lo tenía quien poseía la información. Actualmente a la red se le ha conferido ese poder. Los datos que deben darse para cualquier trámite son reiterativos, de lo que sí somos responsables de la información personal e íntima. Y comento la pregunta de la maestra María Isabel Dado Ortiz, docente investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit. Dice: desde su trabajo y experiencia ha encontrado que algunas instancias oficiales hayan vulnerado el código de ética para el uso de los datos. Ahora, pensando en el CURP biométrico, ¿considera que se cumplen las normas de seguridad y privacidad? A ver, de conocer que exista alguien que haya violado, no, no conozco. De hecho, por ejemplo, en el instituto es muy común que dicen, es que luego no nos proporcionan los datos, no sé, en las entidades, ¿cómo se llama? Comercios, por ejemplo. No me proporcionan información porque no quieren que se lo den al SAT. Desde el instituto, eso sí se puede garantizar que no es, o sea, no se les proporciona al SAT, no se les proporciona a otras entidades, es únicamente con fines estadísticos y nada más. O sea, no tenemos por qué estar vinculándonos. De hecho, desde la ley viene establecido que no se puede hacer uso con otros fines más que los estadísticos, ¿no? La recopilación de información y no va a ser no va a ser prueba ni legal ni jurídica ante cualquier otra situación. O sea, el instituto únicamente proporciona información con fines estadísticos. Ya. Y del tema de la CURP, es interesante la pregunta también, porque creo que sí tendría que esto no es respuesta del instituto, más bien sería fuera. Eh, Debería de existir un marco legal que precisamente delimitara y tuviera transparencia en cuanto a qué tratamiento se le va a dar a esta información, que no tendría por qué estar transmitiendo a ninguna otra ni entidad ni nada, porque si no pudiera, obviamente no estamos exentos a tener alguna vulnerabilidad, no únicamente como instituto de estadística, sino como instituto, bueno, más bien como a nivel nacional, este, tendríamos que estar bien, tendría que estar bien delimitado, pues, y con las garantías, y aún así pudieran ser vulnerables, pues, los sistemas. Entonces, sí tendría que estar muy bien delimitado el tema del uso de la copiométrica. Bien, voy a la siguiente pregunta que nos hace Armando de la Cruz. Dice: en el caso de los censos económicos, si una unidad económica se niega a proporcionar información, ¿es legal y o ético que el encuestador del INEGI solicite información a otras entidades, como por ejemplo el SAT, para poder subsanar ese déficit de información y así poder cumplir con sus encuestas? No, no es ético y creo que no se haría de esa manera, porque, bueno, desde la ley también viene el tema de que sí estamos obligados a proporcionar la información. Entonces, desde ahí ya viene o sea, debemos de cumplir o sea, como informantes, debemos de cumplir con proporcionar la información. Les reitero, obviamente, el instituto sí garantiza, pues, y tiene que, de hecho, todos los funcionarios del instituto firmamos un compromiso de confidencialidad. La información que tengamos que estar, bueno, por la que estamos, de la que tengamos conocimiento, obviamente es tratar o sea, con la total confidencialidad. Entonces, yo no tendría por qué estar divulgando ni haciendo uso para otros fines, que no es el que esté haciendo en mis funciones, ¿no? Dentro del instituto. Pero no es legal que el instituto o que el encuestador utilizara algunos otros medios. Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta usando este audio? Bueno, están llegando más preguntas por el chat. Vamos a ver. Uy, ¿qué me veo? Ah, no.
Bueno, en lo que se animan voy a hacer otra pregunta. Dice, en casos como el que mencionabas de Cambridge Analytica, se observa cómo los datos pues, pueden convertirse en una herramienta de influencia política o económica. Desde tu perspectiva, ¿cómo deberían de diseñarse las políticas de gobernanza de datos para evitar que el poder asociado al control de la información genere desigualdades o riesgos de índole democrática? Pues creo que eso, no, o sea, literalmente sería con cuestiones de ética. O sea, no hay otra manera porque pues obviamente los mecanismos y el conocimiento pudiera hacer uso de, ¿no? Sin embargo, las cuestiones éticas ahí sí totalmente son el punto fuerte. De acuerdo, gracias. Al inicio, y bueno, en lo que se van animando los compañeros estudiantes, los docentes que están incorporados, al inicio un compañero estudiante, Lisandro, hace una pregunta y si bien yo le contesté así en corto, sí me gustaría desde tu perspectiva, desde y ahorita hago una pregunta que hace la maestra Cecilia Mondragón. Él preguntaba la primera diapositiva que ponías, donde decías que datos es igual al nuevo petróleo, ¿por qué? Precisamente, ok, precisamente por todo el tema lo redituable, pues, que puede ser el dato. Sí, los datos, sí, ya, obviamente haciendo más analítica, que es lo que, o sea, buscamos, este, tener algo lucrativo, ciertamente. Perfecto. Como decían, bueno, la información es poder, entonces, más información, más poder, y obviamente el poder, pues ya tiene ahorita sus ganancias, ¿no? Así es. La maestra Cecilia Mondragón, también docente investigadora de esta universidad, dice, desde su experiencia, ¿qué consejo les darías a los estudiantes de la licenciatura que desean formarse o trabajar en el campo de las estadísticas y el análisis de los datos? Bueno, el análisis de los datos como estadísticos siempre va a ser algo muy interesante y realmente creo que son pocas las personas que se llegan a dedicar a este tema del análisis, ¿no? Eh, Dentro de mi formación precisamente fue mucho el análisis, mucho enfocado luego en temas econométricos. Entonces, eso a mí me abrió la verdad, pues, para empezar, me abrió las puertas al instituto porque entré primero en esta parte de análisis econométrico. Y pues bueno, creo que desde siendo estudiantes podemos hacer muchísima investigación. Entonces, la investigación a veces como que la limitamos de, ay, no, pues, o sea, algo para académico, no, sin embargo, pues hay mucho campo desde investigación, luego ya, no sé, publicaciones, innovaciones, hay revistas, pues también que luego sí buscan la participación de los jóvenes en cuanto a hacer o sea, investigación de journals, entonces, pero todo eso va desde la parte académica, mientras siendo estudiante, que están, o sea, que se prestan pues también a entre todo el acervo de información que podemos tener acceso, ¿no? Siendo estudiantes. Entonces, es algo, la verdad a mí me apasiona mucho ahorita el tema, además de lo de los datos, me apasiona mucho el análisis. Entonces, mm, o sea, como que buscas la idea que quieres desarrollar y vas desgranándolo poco a poco, ¿no? Entonces, pero sí es practicar y practicar desde siendo estudiantes. Entonces, a veces no sé, como que vincular dentro de todo el tema de las ¿cómo se llaman? De las materias que vayan llevando a cabo, igual puede ser, bueno, o sea, como que darle un enfoque, no nada más del semestre o parciales, como vayan ahorita las clases, pero como que sí algo a largo plazo, que pudiera ser un análisis dentro de un año, 2 años, 3 años, mientras está siendo estudiante, ¿no? Entonces, eso se me hace muy interesante.
Sí. Comenta Richard Gerardo Cervantes Estrada, nos hace una reflexión y después una pregunta. Voy a darle lectura rápido. Dice, entonces, dice, estamos a merced de la ética de las personas que manejan la información y en su mayoría los gobernantes sin libertad real de nosotros sin libertad real de nosotros tomar la decisión de darles o no los datos, porque si no te terminan dificultando ciertos trámites, dice, como en el caso de la CUR biométrica, y bueno, yo aquí agregaría el registro que actualmente se está exigiendo de los celulares, el número celular, a través del CUR, dice, no es obligatorio, pero el no tenerla te puede limitar ciertos trámites o no. O sea, ¿es legalmente posible? Mira, la verdad desconozco ahorita cómo es el tal tema. Yo no he hecho mi incorporación, obviamente, de la curviométrica, precisamente porque no he tenido como que el tiempo para ver el contexto en el que tendría que proporcionar o no proporcionar la información. Porque sí, siento, o sea, siento que es algo como que forzado a... Anteriormente, no sé, recuerdo hace algunos 20 años, también se nos había pedido hacer esa asociación, que tendríamos que asociar el número de teléfono con la CURP. Ahí no era biométrica. No recuerdo si hubo o no implicaciones, si te limitaban el servicio, por ejemplo, desde Telcel o bueno, de las ya, empresas telefónicas, si no registrabas la CURP. Entonces, ahorita sí, la verdad tendría que yo analizar bien cómo está esta iniciativa, porque solamente sé que tendríamos que hacerlo y que tenemos hasta junio, pero no me he dado a la tarea, que sí es algo importante, que, como les decía, literal, ver las letras chiquitas y ver qué tratamiento se le estaría dando a la información y qué limitantes tendría en este caso, el proporcionar o no proporcionar, pues, la CURP biométrica. Bien, pues es un tema muy interesante y siguen las preguntas. Este, el estudiante Jair Reveles nos está preguntando en Facebook, es estudiante de economía, dice, con los grandes cambios a nivel federal, la pregunta es, ¿el INEGI se encuentra en algún grado de vulnerabilidad respecto a las investigaciones que realizan? Se refiere a si hay presiones sobre qué incluir o qué no incluir en relación a estadísticas que no favorecen al gobierno en turno. Si algunas de sus investigaciones pueden ser catalogadas como seguridad nacional. Bueno, mira, las investigaciones como tal yo desconozco, tienen un contexto, entonces hay un programa pues establecido de cuáles son las investigaciones que se estarían desarrollando. Si no mal recuerdo, o sea, están como que enfocadas, bueno, más bien, las investigaciones se realizan en cuanto a generar mejor información, ¿no? Buscar maneras en las que se proporcione mejor información a la sociedad y están enfocadas en los desarrollos sostenibles. Entonces, en ese sentido van encaminadas las... No, no, por lo general toda la información que se publica, este, es no es como catalogada de seguridad nacional. Pudiera ser, es que, por ejemplo, en cuanto al tema, hay un tema que se llama de estadísticas de gobierno, desconozco ahorita, bueno, se me fue el nombre exacto, pero están encaminados precisamente a políticas sociales, no tanto como de seguridad nacional, porque ahí en este tipo de estadísticas se publica la percepción de seguridad de las personas, cómo se han sentido en ciertos estados, o sea, pero todo esto, pues es difundido totalmente, bueno, está totalmente público, pues, dentro de las estadísticas del instituto. Bien. Bueno, continuamos con las preguntas. Ahora de Zoom nos pregunta Lisandro Cortés, ¿cuáles son los principales retos éticos en el uso de datos para elaborar estadísticas oficiales? ¿Principales retos para elaborar estadísticas oficiales? Sí, atendiendo la ética de datos.
Bueno, como les mencionaba, existen los mecanismos desde el momento del diseño de los instrumentos de captación, en los que únicamente se pide la información mínima necesaria, ¿no? Y ya desde ahí se va haciendo, bueno, tratando de cuidar la privacidad de las personas, del informante. Entonces, desde el diseño se busca que no sea posible la reidentificación de quien esté proporcionando la información. En ese sentido, así se le da tratamiento a lo largo del proceso de producción para que al momento de que se genere la información, se publique la información, no se identifique de manera directa o indirecta a quien hizo a quien fue, las fuentes los informantes. Ok. Leo la siguiente pregunta, dice Kenia, Jacqueline, Jaime Carrillo nos pregunta, bueno, dice, con el boom de avance que ha surgido en los últimos tiempos con la incorporación de avances tecnológicos, ¿cuáles normas jurídicas crees que se deben de incorporar para garantizar la seguridad de datos personales e individuales? Bueno, ya existe una ley general de protección de datos personales, este, para sujetos obligados o en posesión de mm, sujetos obligados en posesión de particulares. Entonces, sí está limitado el tema de protección de datos personales. Ya, o sea, ya existen legislación. Sin embargo, ahorita sí faltaría el tema como les mencionaba, el cruce luego de información o que delimitando, ¿no? Hasta qué parte puedo yo hacer uso de la información y sobre todo cuando se hace la transmisión de información, ya no nada más dentro de la misma institución, sino contra otras instituciones. Bien, dejen reviso si en Facebook hay alguna otra pregunta. Ok. No sé, jóvenes estudiantes, si hay estudiantes y compañeros docentes, investigadores, si hay alguna otra pregunta. Bien, parece que no. Bien. Entonces, pues agradecemos profundamente, Perla, a nuestra ponente del día de ahora por compartir con nosotros su vasta experiencia y las reflexiones sobre un tema tan relevante para el desarrollo de las estadísticas oficiales y el manejo ético de la información. Sin duda, las reflexiones presentadas hoy pues, contribuyen a fortalecer el debate académico en torno a lo que es la ética de los datos, la producción de estadísticas oficiales y los desafíos que enfrentan las instituciones encargadas en generar información pública confiable. Igual, a mí también me apasiona mucho lo que es el análisis de datos. Como les digo a los estudiantes, con los datos podemos juntar muchas historias y obviamente son importantes cuando ya le damos sentido para tomar decisiones. Agradecemos, déjame ver, ya vi más preguntas. Ok. Sí, ahorita compartimos el link para que se registren. De hecho, ya lo acaba de compartir la doctora Carla. Bueno, agradecemos a todos y todas las asistentes por su participación en este espacio de diálogo académico dentro del Seminario de Investigación Económica. Como parte de este reconocimiento institucional, vamos a hacer la entrega de una constancia virtual de participación a nuestra ponente, por su valiosa contribución a este seminario que ahorita vamos a proyectar en pantalla. Aquí pidiendo. Voy a... Sí, gracias. Bien, y me permito dar lectura. La Universidad Autónoma de Nayarit, a través de la Unidad Académica de Economía, otorga la presente constancia a Perla Salas Castañeda por su destacada ponencia denominada Ética de Datos,
retos y perspectivas en el desarrollo de estadísticas oficiales, actividad impartida en la sesión del día 11 de marzo del segundo seminario de investigación económica en México y se extiende la presente en la ciudad de Tepic, Nayarit. Por lo nuestro al Universal, y signa el maestro Ángel Armando Benítez Carrasco, director de esta unidad académica de economía, quien hago extensiva la disculpa, no pudo estar presente el día de ahora por tener situaciones de agenda. Para continuar, para poder cerrar, se cede el uso de la voz a la doctora Carla Susana Barrón Arreola, subdirectora académica de esta unidad académica de Economía, quien también es la organizadora, dicho sea de paso, de este seminario de investigación que nos ha hecho pues estar reunidos aquí. Adelante, doctora. Bueno, pues muy buenas tardes. Agradecer a todas y a todas, a todas y a todos su participación esta tarde. Esperemos que lo que nos ha compartido Perla, la maestra Perla, nos invite a la reflexión desde los diferentes campos de estudio, ¿no? En esta sala se encuentran estudiantes de las unidades académicas de Derecho, de Contaduría y Administración y obviamente de la unidad académica de Economía. Entonces, pues nuevamente reiteramos lo que mencionamos la sesión pasada. Necesitamos la interdisciplina para poder avanzar, pues también en lo que nos está dando la tecnología. Y bueno, pues agradecer enormemente a Perla el tiempo y la disposición para compartirnos esta tarde sobre lo que ella realiza en el instituto y pues decirle que en la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma del Nayarit tiene abiertas las puertas para pues cualquier actividad o cualquier información que nos quieran compartir. Creo que nuestros estudiantes estarán más que agradecidos de ello. Pues muchas gracias a todas y a todos nuevamente. Recordarles que el próximo jueves a las 5 de la tarde del Pacífico, 6 de la tarde de Ciudad de México, iniciamos puntualmente nuestra tercera sesión del segundo seminario. Continuamos con personal adscrito al INEGI y continuamos pues con la línea de ciencia de datos tan importante en este momento. Y bueno, pues la reflexión creo que nos queda de revisar exactamente a quién le estamos compartiendo nuestra información y hasta dónde queremos que sepan, ¿no? Y que bueno, somos tan públicos que no necesariamente tenemos que meter una fotografía para que nos diga quiénes somos, qué hacemos y cuáles son nuestras, este, pues nuestro día a día, porque desde poner el mapa para llegar a casa, compartir los datos, solicitar comida, entonces, pues es importante que cuidemos y que también pues reflexionemos en relación a lo que viene con nuestros datos. No solo en las instituciones, también en las plataformas y que bueno, pues también pues se presta, creo que a la mayoría de nuestros estudiantes, por ejemplo, a través de plataformas que piden alimentos diarios, les llegan notificaciones para recibir créditos. Entonces, pues eso también están vendiendo no solo sus datos, sino también su alma al diablo prácticamente. Entonces, Además, tengan mucho cuidado, chicas, chicos, y esto pues nos lleva a la reflexión y pues también desde el campo del derecho, pues también lo que viene para legislar en estas cuestiones. Nuevamente agradecerles, despedirnos de las redes sociales de la Unidad Académica de Economía y nos vemos la próxima sesión. Que pasen muy buenas noches. gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Ya cerramos sesión? Ya salimos de Facebook. Perfecto, muy bien.